Fundamentos de neumática. En este segundo video revisaremos las principales leyes físicas que nos ayudarán a comprender mejor el comportamiento del aire en sistemas neumáticos. La primera ley que aprenderemos será la ley de Boyle-Mariotte, que nos dice que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión absoluta. Para entender mejor esta ley, supongamos que tenemos aquí un recipiente donde existe una tapa móvil y en su interior existe aire. Si ustedes pueden apreciar, sobre la tapa tenemos dos elementos que con un determinado peso, los cuales están ejerciendo una presión en la tapa, comprimiendo de esta manera el aire contenido. Supongamos que el volumen de este recipiente en el cual está contenido el aire es de medio litro y la presión es de una atmósfera, es decir, la presión que ejerce el aire hacia las paredes del recipiente es de una atmósfera. Si nosotros quitamos uno de estos elementos que ejerce presión sobre la tapa, obtendremos lo siguiente: que el volumen que contiene aire se va a expandir, es decir, se va a ampliar, va a ser mayor, llegando a un volumen de 1 litro. Pero como el volumen ahora es mayor, la presión también es inversamente proporcional, entonces debe reducir, y en este caso será de 0,5 atmósferas. Es decir, uno se ha duplicado y otro se ha reducido a la mitad. ¿Por qué? Porque esta ley nos dice que si uno baja, el otro sube. En este caso es mayor el volumen y la presión va a ser menor. También podemos hacer lo siguiente: aumentar un elemento más que ejerza mayor presión, y con esto obtendremos que el volumen se reducirá a 1/3 de litro. Pero como el volumen reduce, la presión debe subir, y eso es lo que nos indica esta ley, obteniendo una presión de 2 atmósferas. Entonces, en resumen, esta ley se basa en que si uno sube, el otro debe bajar. En este caso estamos hablando de la relación volumen-presión. Debemos tomar en cuenta que esta ley nos dice que no afecta la temperatura, es decir, la temperatura es constante. Para entender mejor, vamos a resolver un ejemplo de aplicación. Nos dice: a presión de 17 atmósferas tenemos 34 litros de un gas a temperatura constante. Este gas experimenta un cambio y ahora ocupa un volumen de 15 litros. ¿Cuál será la presión que ejerce? Nosotros ya podemos darnos cuenta cuál va a ser el resultado o tener una idea, ¿no? Obteniendo los datos, nos dice que la presión 1 es 17 atmósferas, el volumen 1 34 litros, la presión 2 es la interrogante que nos pide y el volumen 2 es 15 litros. Entonces les decía, vemos que el volumen se reduce, entonces la presión tendría que aumentar. Obtenemos o rescatamos la fórmula de la ley de Boyle-Mariotte, que nos dice que la presión 1 por la presión por el volumen 2, por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Reemplazando los valores, tenemos 14 por 34 igual a la incógnita por 15. Despejamos P, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente: que P va a ser igual a 17 por 34 dividido entre 15, obteniendo un resultado de 38,53 atmósferas. Entonces lo que habíamos indicado es correcto, ya que el volumen ha reducido, la presión ha aumentado de 17 a 38 atmósferas. La siguiente ley que revisaremos será la ley de Charles, que nos dice en este caso que a presión constante el volumen de un gas varía proporcionalmente a la temperatura absoluta. Debemos tomar en cuenta que en este caso la presión va a ser constante. Esta ley es más simple de comprender
nos dice que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales, es decir, si uno sube, el otro también sube. Si tenemos nosotros un envase donde contiene un fluido que puede ser aire y nosotros modificamos su temperatura, pues este va a aumentar a medida que aumente el otro parámetro. Es decir, yo tengo aquí un volumen a una determinada temperatura, pero si yo le aumento la temperatura, el volumen va a aumentar en la misma proporción. Si yo tengo aquí dos fuentes de temperatura, entonces se va a duplicar a cuando tenía una sola fuente. Cuando tenga tres fuentes se va a aumentar aún más el volumen. Cuando coloque cuatro fuentes de temperatura, esto se va a ampliar, va a ocupar mayor volumen, es decir, el volumen va a aumentar. Esta ley nos dice que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Y esto es a presión constante, ¿no? Entonces la presión sería igual a volumen sobre temperatura. Debemos tomar en cuenta que en estas ecuaciones la temperatura debe ser en grados Kelvin. Ahora revisemos un ejemplo de aplicación. Nos dice: a presión constante un gas ocupa 1500 milímetros a 35 grados centígrados. ¿Qué temperatura es necesaria para que este gas se expanda a 2,6 litros? Lo primero que hacemos es rescatar la ecuación de la ley de Charles, ¿no? Que tenemos que volumen sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre la temperatura 2. Los datos que tenemos: el volumen 1500 mililitros, un volumen 1. Y la temperatura 1 es 35 grados centígrados. Tenemos el volumen 2 que es 2.6 litros y la temperatura 2 es la incógnita que nos pide en la pregunta. Lo primero que tenemos que hacer es los 35 grados centígrados debemos que convertirlos en grados Kelvin, ya que esta ecuación trabaja con grados Kelvin. Entonces para eso simplemente sumamos 273 a los grados centígrados para obtener los grados Kelvin, que nos da un resultado de 308 grados Kelvin. Los 1500 milímetros tenemos que convertirlos a litros, ¿no? Entonces nos da una equivalencia de 1,5 litros. Aplicamos la ecuación de la ley de Charles y despejamos la temperatura 2, que es lo que nos pide el enunciado. Y tenemos que la temperatura 2 es 308 por 2,6 dividida entre 1,5 y esto nos da un resultado de 533 grados Kelvin. Y volvemos a convertir a grados centígrados. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente que a los grados Kelvin les restamos 273 y tenemos un resultado final de 260 grados centígrados. Ahora bien, pasamos a ver la tercera ley, que es la ley de Guy-Glashütte. Entonces, esta ley nos dice que a volumen constante la presión absoluta de un gas es directamente proporcional a la temperatura. En este caso, el parámetro físico constante es el volumen, ¿ya? Y nos dice que la presión va a variar directamente proporcional a la temperatura. En esta ley nos indica que cuando nosotros subimos la temperatura, va a subir la presión. Hagamos el ejemplo de que tenemos aquí un recipiente donde existe aire, que en este caso va a ser aire frío o aire que esté a temperatura del medio ambiente, ¿ya? Este recipiente es sellado, es por eso que no existe variación de volumen, por eso nos dice esta ley a volumen constante. Y tenemos un instrumento para medir la presión interna del aire, que en este caso es un manómetro. Cuando el aire está frío, la presión que va a ejercer va a ser mínima, ¿no? Como pueden ver que nos muestra el manómetro. Pero si nosotros colocamos una fuente de calor o temperatura y logramos que el aire caliente en el mismo volumen, ¿no?, que el aire frío, este aire se va a expandir
generando un mayor nivel de presión a las paredes del recipiente. De esta manera el manómetro va a poder detectar esa elevación de la presión y, bueno, sube la temperatura, sube la presión. Esta ley nos dice que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2, tomando en cuenta el volumen constante, ¿no? La presión en atmósferas, la temperatura en grados Kelvin y el volumen en litros. Un ejemplo de aplicación nos dice un gas en un recipiente de 2 litros a 393 grados Kelvin y a 560 milímetros de mercurio. ¿A qué temperatura en grados centígrados llegaría el gas si aumenta la presión interna hasta 760 milímetros de mercurio? Lo primero que debemos hacer es aquí identificar los datos que nos da el enunciado. Tenemos un volumen de 2 litros y esta ley nos dice que el volumen es constante, ¿no? Entonces hay un solo volumen. La temperatura 1 es 293 grados Kelvin, la temperatura 2 es la incógnita que nos pide, la presión 1 es 560 y la presión 2 es 760 milímetros de mercurio. Entonces tenemos que aplicar la ecuación que nos da esta ley y en este caso vamos a buscar la temperatura 2. Lo primero que vamos a hacer, vamos a despejar T2 de la ecuación y nos da que la temperatura 2 es igual a la presión 2 por la temperatura 2 sobre la presión 1. Vamos a sustituir los datos para efectuar el cálculo matemático, ¿no? 760 por 293 sobre 560. En aquí se simplifican las unidades de milímetro de mercurio, ¿no? Obteniendo solamente grados Kelvin y tenemos un resultado de 397,76 grados Kelvin. Esa es la temperatura 2. Para transformar de grados Kelvin a grados centígrados, lo que debemos hacer es que a los grados Kelvin restarle 273 y esto nos dará un resultado de 124,76 grados centígrados. Entonces ese llegaría a ser la temperatura 2 en el ejemplo planteado.